Continuamos con nuestras predicaciones sobre la devoción al Santo Rosario, guiándonos principalmente del magisterio de la Iglesia, de los últimos romanos pontífices desde León XIII, pasando por Pío XI, Pío XII, Juan XXIII y ahora estamos en el Papa Pablo VI. En la exhortación apostólica Marialis Cultus, el Papa Pablo VI, en el capítulo 3, aborda la cuestión del Santo Rosario. Recuerden que la encíclica o la exhortación apostólica Marialis Cultus era en referencia a la restauración de la devoción a la Virgen María dentro de lo que sería la nueva mirada que daba el misal romano, o sea, el culto que había tenido ciertas modificaciones a consecuencia del Concilio Vaticano II. Y habíamos hablado de ese lapso penoso del 64 al 74, de, como le llamaban, el silencio mariano, el silencio de María, porque no se predicaba y no se fomentaba la devoción a la Virgen. Entonces el Papa Pablo VI, con una auténtica mirada de renovación litúrgica, va a plantear nuevas perspectivas que están presentes desde la tradición, pero con una mirada de esta reforma, ¿no?, de lo que hace en el culto católico, en el rito latino, la liturgia romana. Y entonces en el capítulo 3, como estábamos diciendo, va a tratar acerca de restaurar las devociones, ¿no?, en orden a la Virgen María, las devociones a la Virgen. Y principalmente, dice, dos devociones hay que restaurar, o sea, hay que proponer, ¿no?, algo que siempre se hizo, pero hay que proponer nuevamente con las reformas que se hicieron en la liturgia, pero que esto no dejó de tener de ninguna manera actualidad ni tampoco preponderancia. Una de ellas es la oración del Ángelus y la otra es la oración del Santo Rosario, o sea, dos oraciones a la Virgen tradicionales y que el concilio con sus reformas no quita, no aparta, no deja, no separa, sino que por el contrario lleva a los cristianos a que vivan de una mejor manera la devoción a la Virgen en la nueva forma litúrgica de la celebración de la misa, de las celebraciones litúrgicas, del culto católico. La primera, en relación con el Ángelus, dice el Papa, tiene un carácter bíblico, es muy sencillo, y en esto hay que tener mucho cuidado porque habla del carácter bíblico. Se entiende de que el rosario, de que el Ángelus es una oración bíblica cuando hablamos de las frases del Ángelus, el ángel del Señor anunció a María y concibió, son frases bíblicas. Cuando decimos, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, son frases bíblicas. Y cuando decimos el verbo de Dios, no el Hijo de Dios, porque eso sí no sería palabra bíblica. Hay muchas personas que han cambiado y han trocado, y eso no está bien, han cambiado. No digo que no sea verdad, porque ciertamente el Hijo de Dios se ha hecho carne o se ha hecho hombre, pero no es bíblico. O sea, se tiene que decir la frase bíblica, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, no da lugar a acomodaciones, porque si bien nos referimos a lo mismo, sin embargo, el Ángelus es una oración bíblica. Entonces utilizamos los textos bíblicos para poder rezar. Dice entonces el Papa, frente a la cuestión bíblica del Ángelus, no necesita restauración. Hay que seguir rezándolo de esa misma manera, ¿no? Rezando el Ángelus, después se hace la oración, en donde se pide a Dios Todopoderoso, por intercesión de María Santísima, que llegue a nosotros la bendición de la encarnación del Verbo. Muy bien. Después, cuando habla del rosario, dirá, primero el rosario, preciosa la frase del Papa, es el compendio del Evangelio. Miren, por eso las personas que piensan que es solamente repetición de oraciones están muy lejos de entender lo que es el Santo Rosario. El Papa dice, es el compendio del Evangelio. La Iglesia ha favorecido su difusión y su rezo frecuente, viendo su naturaleza y su capacidad para producir, para enseñar la oración mental. O sea, no quedarnos solamente con la oración vocal repetitiva, sino yendo a la contemplación de los misterios de Dios. Por eso es un compendio del Evangelio. Produce una oración por su propia naturaleza, dice. Su propia naturaleza lleva al piadoso
orante del rosario lo lleva a producir oración mental, a provocar una buena vida cristiana y al empeño apostólico. Preciosa entonces esta frase, importante el Santo Rosario para el católico porque lo lleva a vivir contemplación, a no ser niño en la oración, solamente repitiendo cosas, sino contemplar. Segundo, a mirar, ¿no?, la capacidad cristiana que tiene el Santo Rosario, esta manera de obrar cristianamente, ¿no?, que es la piedad cristiana que tiene que estar presente como como un elemento esencial de su vida, y después también el empeño apostólico, el deseo de misionar, el deseo de predicar la palabra de Dios, está en el rosario. Muy bien. El Papa se refiere a que en su pontificado ha hablado del rosario en otras oportunidades. Hemos hablado de dos documentos del Santo Padre, Pablo VI, acerca del rosario, y que ahora nuevamente vuelve a tocar, ¿no?, el tema del rosario. Segundo, se debe valorar, entonces empieza a analizar el rosario en base a cómo lo planteó, lo planificó el Papa San Pío V. El Papa San Pío V tiene un documento magisterial en donde enseña a rezar el rosario. A veces hay gente que está un poco confundida, ¿no?, con la cuestión de cómo rezar el rosario. Porque dice, ¿cómo rezar? Si rezo primero el credo, si rezo al final el credo, si rezo el credo. Otros, si rezo la salve, si no rezo la salve, si rezo tal cosa, si rezo tal otra. Y se acostumbran a rezar de una manera y piensan que esa es la manera única de rezar el rosario. Y resulta que cuando uno ve el magisterio, la enseñanza de la Iglesia, principalmente, ¿a qué se refieren con cómo rezar el rosario? Los papas se refieren a tres cosas. Primero, la contemplación. Eso es básico. El Papa dice, sería una oración como pura repetición mecánica, sin cuerpo, o digámoslo así, sin forma, si es que nosotros no contempláramos. Por eso es esencial para el rosario la enunciación de los misterios para su contemplación. O sea que cuando se rezan, por ejemplo, los misterios de gozo, ¿no?, la enunciación, contemplamos en el primer misterio la anunciación del ángel a la Virgen. Eso es importantísimo. No solamente porque hay que mencionarlo, sino porque hay que contemplarlo durante las 10 Ave Marías. El Papa dice inclusive que en algunos lugares, acá yo nunca lo vi, pero en algunos lugares, cuando se reza, ¿no?, cuando se reza la primera parte del Ave María, contemplando tal misterio, y se dice, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, se puede agregar, dice el Papa, en algunos lugares lo han hecho, se puede agregar el misterio contemplado. Por ejemplo, ¿no?, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que por nosotros se ha encarnado, primer misterio de gozo. O, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que por nosotros, ¿no?, fue en tu vientre a visitar a su prima Isabel, y así, para que no perdamos el hilo de lo que debemos de contemplar durante esas 10 Ave Marías. El rosario es oración contemplativa. No quiere decir que vamos a utilizar esto, pero si a alguno le sirve puede perfectamente hacerlo y no está ni traicionando ni yendo en contra del Ave María ni del rosario, porque acuérdense que las Ave Marías son en función de la contemplación. Primera cosa, contemplación. Segunda cosa que el Papa pone aquí, el seguimiento, como es contemplación, el seguimiento de los misterios de Cristo, viendo cómo esa humanidad de Jesucristo ha pasado situaciones, ha pasado dificultades en la encarnación, en la visitación, en el nacimiento, en la presentación, en la pérdida y hallazgo del niño en el templo. Continuando, dice, con la situación de la pasión, en donde Cristo sufre por nosotros tanta adversidad, tanto sufrimiento, tanto sacrificio, tanta abnegación de Jesucristo, hasta llegar a la gloria de Jesucristo, en donde resucita y es subido al cielo, pero también contemplando a la Iglesia, que es cuerpo místico de Cristo, que empieza su vida pública, digámoslo así, en Pentecostés, y después llegando al final, ¿no?, de los misterios del Rosario, con la Asunción y la coronación de la Virgen María, en donde María Santísima se muestra como aquella madre de la Iglesia. Acuérdense que el Papa Pablo VI
la hizo declarar la Virgen en el Concilio Vaticano II, en el documento de Lumen Gentium, como Madre de la Iglesia. Se muestra como la Madre de la Iglesia es también primicia de los miembros de la Iglesia que suben al cielo y están junto a Jesucristo en la gloria del Padre. Contemplación, la continua la dirección no continua de los misterios del Señor, de los misterios de la vida de Jesucristo. Y tercera cosa, las Ave Marías, o sea, que lo que sería ya propiamente la cuestión vocal, que es la oración dominical, ¿no? La oración en donde nosotros, es muy interesante esto lo que dice el Papa, en donde nosotros alabamos al Padre Celestial por el Hijo, en el Padre Nuestro, por la enseñanza del Hijo, y después la oración litánica, porque las Ave Marías se convierten como una letanía, oración litánica de la Virgen María, terminando con la glorificación de Dios, con el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esas son las tres partes de las que habla el rosario. Ahora, si queremos empezar de otra manera, si queremos unirle al rosario lo que piadosamente hacemos, que es rezar la oración de Fátima, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, si queremos adherirle a algún tipo de jaculatoria más, si queremos unir al rosario las letanías de la Virgen, si queremos después en el rosario rezar el Padre Nuestro, las tres Ave Marías para pedir por las intenciones del Papa y para ganar las indulgencias del rosario, si queremos hacer alguna otra manera de rezar o utilizar, no hay ningún problema, mientras mantengamos esta esencia, porque acuérdense que esas cosas son cosas accidentales, pero las cosas esenciales son las que nos muestra el Papa. Ya entonces tenemos una idea clara de cómo hay que rezar el rosario diariamente. Y pidámosle a la Santísima Madre de Dios que seamos fieles a esta oración tan hermosa, tan llena de frutos, tan grande para todo cristiano, tan universal que la puede rezar el niño y el adulto y el anciano, el muy entendido y el poco entendido, el sencillo de la fe, pero también el que tiene gran capacidad teológica. Todos podemos rezar el rosario, recémoslo todos los días, recemos en estos días de manera muy piadosa y con mucho fervor, sabiendo que nuestra patria necesita tanto de nuestras oraciones. Pidamos a la Santísima Virgen María tener cada vez más piedad y fervor en el rezo del Santo Rosario.